El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad. Pero ahora tengo que hablar con alguien que es hincha de San Lorenzo. Tengo entendido. Bueno, la hinchada central de San Lorenzo son amigas, ¿no? Sí, me ¿no? parece. Dicen eso. No es obviamente para hablar de fútbol, sino de otro tema. Se trata de Juan Luis González, editor de la revista Noticias, que va por el segundo libro sobre Milei, ¿no? El primero fue El Loco, de gran éxito, y el segundo se llama Las Fuerzas del Cielo. ¿Qué hace Juan? Diego Schurman te saluda de equipo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Diego? Gracias por la llamada, saludos a todo el equipo. Somos amigos, de verdad, las hinchadas. Las hinchadas, ¿no? Son amigas, Claro. sí, no me equivoqué en eso. Escúchame, Juan, este fin de semana, antes de meternos de lleno en tu libro, Milei, en la inauguración de un templo evangélico en el Chaco, en un momento dijo: el Estado es la representación del maligno en la tierra y el Hijo de Dios, o sea, él, no se arrodilló frente al maligno. ¿Tiene algo que ver con esta idea del libro o no tiene nada que ver? Absolutamente. El libro es una investigación periodística dedicada exclusivamente a contar esto, lo que entiendo que es el corazón del fenómeno Milei, que es él pensándose a sí mismo como un mesías, como un profeta, y el impacto fenomenal y trascendental que tiene el misticismo en él, en el armado del equipo, el gabinete, la gente que lo rodea, incluso en toma de decisiones y en el relato, algo que se viene viendo cada vez más. Estamos medio que lo hemos naturalizado con muchas cosas que hace Milei, pero la frase esta, las fuerzas del cielo, es muy reciente la vida política de Milei, porque arranca el día que asume como presidente de la nación, y desde ahí hasta hoy se puede ver cómo el mesianismo va cada vez copando, cada vez el discurso presidencial copando al presidente, y creo que llegó al clímax. Venimos en un mes de clímax, el viaje de Milei a Israel también fue mucho en esa tónica, rebotó menos lógicamente porque fue en otro país, lo del sábado fue muy impactante. Esta tesis que tiene él es una de las tesis centrales y uno de sus primeros pasos al misticismo. Él lo retoma de Huerta de Soto, este narcocapitalista español, que hace una tesis, la pueden buscar, está en internet, de hecho Milei la cita, donde él reinterpreta la Biblia desde el narcocapitalismo para llegar a la conclusión literal de que en la Biblia, el Antiguo Testamento, se plantea que Dios sea narcocapitalista y que todo lo que se enfrenta a Dios es el maligno literal. Entonces, cuando él dice el Estado es la encarnación del maligno, hay que entender que lo dice de manera absolutamente literal. Él ve al comunismo, al socialismo, al Estado, a cualquier forma comunitaria de organización como literalmente la representación del diablo en la tierra. Esa es la manera que el diablo tiene para aparecer en la tierra. Y acá nos lleva de fondo a lo que es lo que piensa Milei de su presidencia, que no es una presidencia política, es una presidencia religiosa, una batalla del bien contra el mal. Bueno, A eso te quería preguntar. Pero Sí. por un punto ahí, porque lo místico no solo aparece en las expresiones, ¿no? Cuando habla del bien y del mal o de los malignos, sino también en las decisiones políticas. Sí, son los temas que más le interesa ocultar a Milei, ¿no? También junto a ocultar a sus perros y la realidad de sus perros va esta idea, ¿no? Uno tiene que ver con la otra, ¿no? Oculta la verdadera cantidad de perros en Olivos y la situación con Conan, porque ahí se adivina el misticismo que hay atrás. En cuanto a las decisiones, hay algunas que son muy claras, algunas incluso él ha llegado a postular de esa manera, siendo el caso de Israel lo más claro, ¿no? Estaban volando los misiles entre Irán e Israel y le decía Irán es enemigo de Argentina. Eso no es un cálculo ni político ni comercial, porque tampoco tiene mucho sentido en ninguna de las dos, pues es una cuestión religiosa, y él lo ha expresado así, como cuando dijo que quiere mudar la embajada en Israel porque Dios, la primera palabra que le dijo a Moisés fue Jerusalén, y por lo tanto hay que llevar ahí la embajada. Esto es textual de Milei. Esto es teocracia política, es fundamentar un acto político en un argumento religioso, pero así como este te podrían nombrar mucho más. El misticismo también es central para subir peldaños en el gobierno. Bueno, Milei nos viene demostrando, y de nuevo el fin de semana eso lo vuelve a poner en relevancia, que esta idea que teníamos de que política y religión iban por caminos separados, o nunca fue así, o al menos no es así ahora. A ver, déjame abrir un paréntesis porque mencionaste al perro, a Conan, que tanto conflicto genera, incluso en las conferencias de prensa de Adorni ahí en Casa Rosada. ¿Es cierto que es un tema prohibido y que incluso en algunos canales hay un acuerdo para no hablar del perro? Sí, informaciones, digamos, yo ya lo sé cuando hace un año, en este libro lo cuento más en detalle, pero hace un año estábamos cerrando la etapa donde contamos que había 4 perros en la Quinta Olivos, a pesar de que había 5, a pesar de que Milei decía haber 5, y recibimos una advertencia de Santiago Caputo, por decirlo de una manera, donde nos dijo textualmente que si publicamos la tapa iba a ser tomado como una declaración de guerra,
cosa que a los 2 días Milei la ejecuta la guerra, fue bien clara la advertencia, cuando sale Milei a decir que prefirió el camino al quiebre, que quería el quiebre, algo que dice en varias oportunidades, y de entonces le tira todos los perros, valga la redundancia, del Estado. Cuando Milei dice, yo critico de igual a igual a un periodista, pero no le tiro al Estado encima, es absolutamente falso. Perfil, de hecho, tiene 5 juicios con el gobierno, donde va a quedar muy en claro hasta donde Milei articula el Estado para cerrar una editorial, una empresa privada. Y la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tanto? ¿Qué lo hay que ocultar? Jorge Rial ha contado que ese 5N, el único tema que no le dejan hablar es los perros. Y solo hablo de ese 5N porque lo ha contado Rial, pero conozco otros famosos medios opositores que tienen el mismo acuerdo, que es la única condición que pone Caputo para poner plata a YPF. Bueno, ¿por qué? Porque Milei está muy convencido de ser elegido Dios, de tener unas experiencias sobrenaturales todo el tiempo, pero Caputo, que tiene una pata en la política, es muy consciente de la deriva política que puede tener el hecho de que el presidente crea tener diálogos y relaciones con cosas que no existen, al menos en la realidad. Bueno, el tema no es los perros, Milei siempre se ampara, y sus seguidores también se meten con mi familia, que dicho sea de paso, para el propio Milei, que habla de que la familia es lo que dicta la biología y la naturaleza, déjeme decirlo que es medio woke decir este argumento de los perros son los hijos. Pero más allá de eso, no es los perros, el tema es lo que se esconde atrás del perro, es el misticismo y el esoterismo. Juan José Alejandro Diviasi te saluda, ¿cómo te va? ¿Dónde quedó? ¿Cómo te va, Gusto? Bien, ¿dónde quedó en el medio esto del traspaso al judaísmo? Porque viste que, de Milei digo, ¿no? Porque viste que en un momento parecía que estaba, no sé, ya un poco más y se hacía la circuncisión, pero parece que todavía eso se frenó. Yo te diría que no, que convive. O sea, esto es medio complejo, ¿no? Pero ¿por qué Milei lo podemos ver en un templo evangélico el fin de semana? ¿Por qué lo podemos ver en este camino al judaísmo? ¿Por qué siempre fue un fiel cristiano? Hasta que, de hecho, cuando murió Conan en el 17, le rezaba a San Cayetano. ¿Por qué a esto le suma Parravicini? ¿Por qué le suma cosas más paganas como el tarot o la comunicación interespecies? Yo creo que esto ya es interpretación, pero creo que es un gran campo de pensamiento mágico, donde para él existe un solo Dios, cada uno lo interpreta como quiere, y en todas esas acepciones él tiene un lugar de elegido. De hecho, esto él lo puso muy en claro. Milei, en todo esto místico, esotérico, él lo quiere decir de todas las maneras posibles, a veces no queremos escuchar, pero el día que asume el 10 de diciembre, hace algo que nunca se ha hecho en la democracia argentina, que es que en cambio de que el arzobispo de Buenos Aires dé una misa al presidente entrante, él hizo una misa interreligiosa. Entonces, ahí tuviste la palabra de su rabino, tuviste la palabra del arzobispo, habló de la iglesia ortodoxa, hablaron de varias religiones, con esta idea que ya estaba ahí medio presente, ¿no? Esto de todas las religiones rindiéndose ante el Mesías. Entonces, diría, en todas convive él, y en todas él siempre tiene un lugar destacado. Ahora, Juan Luis, estaba pensando, ¿no? La gente cede, digamos, consensos democráticos con tal de terminar con los principales dramas. Estoy pensando, Javier Correa, que es un politólogo, me decía en plena campaña, cuando Milei hablaba de la venta de órganos, venta de bebés, que a mí me parecía todo un delirio. Y él siempre me decía, lo único que le tiene miedo a la gente es a seguir igual, porque estaba tan mal con el tema de la inflación que decía, no me importa los delirios que diga, contá que este tipo venga y solucione la inflación, adelante, ¿no? Y te escuchaba hablar a vos hace poquito tiempo respecto a lo que hacía Bukele con el tema de inseguridad y acá lo que está haciendo Milei con la inflación. Digo, con estos delirios místicos, ¿la gente le importa, no le importa? ¿Qué es lo que percibís a propósito de esta investigación que hiciste? Si la gente está, digamos, deseando que termine con la inflación y todo lo demás hace la vista gorda. Claro, yo creo que es eso, y te diría más, el hecho de que Milei se perciba como un salvador, no solo no le resta votos, sino que en un punto lo beneficia, porque está todo tan jodido que la necesidad de creer en algún tipo de salvación mágica está. Digo, por más que el votante de Milei, que lo votó, que lo va a volver a votar, no crea literalmente que eres el enviado de Dios, hay cierto pensamiento mágico muy a la orden del día en el mundo de Milei. Lo estaba en el 23 cuando él decía, yo voy a terminar con el drama argentino haciendo cosas que nunca se hicieron en ningún lado, con una ideología que no se aplicó en ningún lado, con un máximo enemigo que es el comunismo, que desapareció hace 30 años. Entonces estaba ahí dando vueltas este tipo de pensamiento mágico, y claramente la inflación es el gran tema. Después hay que ver cuánto dura, pero de hecho en la historia argentina pasada también hemos tenido casos de que ante grandes dramas nacionales una sociedad argentina tolera cualquier cosa, y pienso en la
en la dictadura. Claro. Esto suele pasar en la historia, bueno, Sí. lo estamos viendo. Hablamos de Milei, hablamos de Santiago Caputo y el rol de Karina. Es central, cuando él dice que, o sea, es central en varias líneas, ¿no? Ella es la única persona que lo acompañó a lo largo de toda su vida, tiene una condición emocional terapéutica absolutamente central, tiene una contención de la vida práctica también que es muy especial y también clave para Milei, pues hasta llegar a la presidencia y ahora en varios sentidos también era quien le manejaba desde dónde planchaba los trajes, a las cuentas, a la agenda, a la veterinaria de los perros, a la comida, a cortar la comida. Incluso o sea, un campo de cosas de que la vida práctica cualquier adulto resuelve por sí mismo, que en el caso de Javier lo hacía Karina, y además de eso está el costado místico. Cuando Milei dice, ella es Moisés, no está siendo metafórico como nunca, Milei siempre es literal. Milei y Karina creen en las reencarnaciones en las vidas pasadas. De hecho, en el libro, que se le dedica un capítulo entero a Karina, aparece el currículum holístico, como llamaba ella, de ella con las habilidades que ella dice tener. Entre otras, están los registros akáshicos, que parte de esta creencia, ¿no? De que la vida presente se explica por la vida pasada. Y cuando dice es Moisés, está diciendo literalmente Moisés, es la reencarnación de Moisés. Por eso ella es el jefe, por eso no es la jefa. Estamos Porque hablando, escúchame Juan, claro, Juan viene explicando además toda esta historia hace un tiempo desde que sacó el libro, pero además hay otra que todavía no contaste que encaraba a quienes finalmente terminaron siendo, algunos sí y otros no, miembros de su gabinete, diciendo te eligió el uno, ¿viste? Y uno se preguntaba quién era el uno. ¿Y quién era el uno? ¿Y a quién eligió a través del uno? En unos días Milei le dice así en general, la traducción literal de Hashem, creo que si no me confundo, es como dice en el judaísmo, a Dios la traducción literal de esa palabra es el uno, de ahí viene este número, una cosa medio singular, que lo llama así, y Milei en general a los que quiere sumar a su espacio político, al menos a los que tiene cerca, los invita a sumarse de esta manera, se lo dijo cuando apenas tuvo su primera revelación mística en el 20, a su entonces grupito chiquitito de amigos, Diego Giacomini y Mariano Fernández, los quiso sumar a la aventura, ¿sí? El uno me dijo, vos sos parte de la misión, una palabra que Milei usa mucho, y tiene que sumar, bueno, ellos no quisieron, otros sí, Luis Caputo es uno, que es ministro de Economía, que lo termina convenciendo a él y a su esposa de sumarse a esta aventura con esto, o sea que literalmente las fuerzas del cielo le dijeron que ellos tenían que ser parte de este gobierno. En el libro cuento el caso contrario, digamos, el caso de Juan Manuel Olmos, dirigente porteño bastante conocido, que Milei le hace el mismo cuento, lo quería de secretario de Legal y Técnica, y Olmos pensaba que cuando le hablaba de Fuerza del Cielo, pensaba que estaba hablando de Francisco, que es muy cercano a Olmos, era muy cercano a Olmos, hasta que Milei le dice, no, te estoy hablando de la Fuerza del Cielo que comunican con el uno, y Olmos, que es un tipo no es conocido por su fama de hablador, le dice, no, decirle a la Fuerza del Cielo, le están diciendo cualquier pelotudez y le corta el teléfono. Pero bueno, también habla de cómo cuando uno entra en este círculo donde el mecanismo está a la orden del día, entras en esa rumba, ¿no? De hecho, el Luis Caputo que vemos ahora es absolutamente distinto al Luis Caputo que era ministro de Economía, y esto es lo que se ve. Digo, lo que no se ve es, no sé cómo está el quinto piso del Ministerio de Economía, que lo llenó de cruces y de cuadro de la Virgen. Wow. Algo que antes no había hecho Luis Caputo. Bien. Bueno, ahí está, Milei que le pide al uno y Juan Luis González que le pide a San Lorenzo también, ¿no? Hay algún punto de coincidencia ahí. Gracias, Juan Luis, por esta conversación, Te mando un abrazo. De nada. Milei podría decir que el uno le da más respuesta que a mí San Lorenzo, pero bueno, gracias por la charla. Chao, un abrazo. Juan Luis González, editor de la revista de noticias, que va, insisto, por el segundo libro, uno de mucho éxito, El Loco, el primero sobre Milei, cubrió la campaña, ¿no? Tiene alguna bueno. Antes de que gane, ¿no? Cuando nadie pensaba que iba a ganar, así que tiene algunos datos ahí que nadie había relevado en su momento, y ahora con este segundo libro, Las Fuerzas del Cielo. El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad.